¿Se fue Fer? Sí, se fue Sí. Fer. Está Mili. De tu grupo no hay nadie más, Mili, estás vos sola. Fer Hola, estaba recién. Todavía se. Y ahí está Mari. hola, yo soy María Moreno. Ah, perfecto, perdón, no te tenía. Te tenía como María Moreo, pero como dice Julieta. Sí, es mi Muy hija, bien. perdón. Ah, bueno, ya te iba a cambiar, ¿no? Perfecto. Espera que a ver si Gracias, puedo cambiarte. gracias, profe. Ahí te cambié tu nombre, María. Gracias, profe. Bien. Hola, Marlene, ¿estabas con problemas de conexión? Paso el link. Sí, sí, profe. Ahí pude Muy entrar. bien. Marlene y Vivi, cuento con ustedes para ir controlando las preguntas. ¿Tienen impreso todo? Muy Sí, bien. sí. Está todo acá. ¿Alguien más tiene las preguntas impresas? Ahí viene Candela. No. ¿Las tienen a mano? Les anticipo que yo le pasé a la profesora, a la entrevistada, las preguntas con algunas pequeñas correcciones chiquitas como para, nada más por la presentación que le hice. Pero ella ya las tiene, ¿sí? Igualmente les dije que se sintiera con la libertad de poder dirigir ella cómo quería responder, porque ella me las había pedido, le digo, bueno, ahora cuando se presente y todo lo demás, elegimos cómo, si seguimos ese orden o si ella prefiere tomar ella la posta y ustedes ir viendo cómo responde las preguntas. Bien. Márquez Vivi, presente. Bueno, de paso aprovecho, ya son y 40. Les vamos contando algunas cuestiones con Matilde antes de que se sume la profe, porque tenemos 10 minutos nada más para hablar con ustedes. Lo Sí. primero es, que ya que estoy tomando lista, es que vamos a tomar lista en esta instancia y en las próximas dos, ¿sí? En las dos visitas. Quienes tengan justificativo por parte de su trabajo y ya hayan dialogado conmigo o con Matilde, está justificado. Quienes no, correrá un ausente. ¿Se entiende? Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a tomar como uno de los criterios de evaluación. Quienes están justificados, quédense tranquilas. Quienes no, hola Moni. Quienes Hola, no, profe. Perdón, no teníamos el link nosotras. Nadie me lo pasó, me lo pasaron recién. bueno, no hay problema. Recién Ah, ahí lo arrancamos. volví a poner. Gracias. No hay problema, Moni. ¿Alguien más se sumó? No. Marlene, me preocupa que de tu grupo o no veo a nadie o no sé, o estoy media perdida. Yo digo quiénes están en tu grupo. Paz Marta, María Luján Galar, Luján, no la veo. Dayana no la veo. Mariel no la veo y Ayelen Rojas no la veo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Sabes algo, Marlene? Está silenciada, pero te leí los labios que nadie te avisó, que no sabes nada. Ok, bien. Bueno, ojalá se Profe, puedan yo conectar. estoy acá, pero no, Ah, Mariel, decime, profe, acá estoy. sí, no, Sí, porque no podía conectarme ni con internet, ni con el micrófono, ni. perfecto, perfecto. Ahí estás entonces. Bien, ahí. Bueno, ahí puse que está en campamento. Gracias por avisarme. Profe, yo les quería avisar, a las salidas por ahí llegue y 40 y 45, porque justo a las 12 salgo del trabajo y hasta que pido un Uber y todo es como que va a ser medio complicado, pero voy a Ahora, llegar. ahora no te preocupes que ahora vamos a explicar bien el tema del horario. Así que, Ah, perfecto. Belu, ¿querés? Ya empecemos con esa Sí, fase estaba formal porque las poniendo. chicas estaban un poco preocupadas por todo. Mm. Bueno, ahí ya igual puse los presentes que me faltaban. Hola, Dai, algunos que no saludé.
Quienes puedan prender cámara, quizás no ahora si no tienen ganas, pero cuando esté la persona, por favor, háganlo. Quien no pueda por cuestiones de conectividad, bueno, nada, se entiende. Bien, varias cosas. ¿Pudieron mirar el Drive? ¿Todas pudieron mirar el Drive? Bueno, en el Drive, creo que a ver si lo tengo rápidamente, no quiero perder como mucho tiempo. Bien, trabajo acá. ¿Todos ven? ¿Todas ven? Bien, gracias Vivi por responderme, porque si no... En la parte de las entregas, una aclaración importante es que el informe que habíamos dicho que era grupal, ¿se acuerdan, Mili? Va a ser individual. Ya lo dialogamos con Matilde y hemos decidido eso. Porque como son todos trabajos grupales, para tener una nota individual, una evaluación individual. Eso se carga donde está esta carpeta. No se manda por el aula, no se manda por mail, se carga en la carpeta. ¿Sí? Formato que quieran. Yo prefiero Word, pero formato el que quieran. ¿Sí? Por favor. Y lo mismo, todos los trabajos que se van haciendo en grupo se cargan en la carpeta correspondiente de cada grupo. ¿En qué fechas? En las fechas que el cronograma lo indica. Ay, ya lo tenía abierto y lo volví a abrir. Bien, me gustaría que por favor el martes de la semana que viene me avisen que ya están subidas las posibles entrevistas, porque no quiero estar corriendo a último momento con las entrevistas que vamos a tener. Ya cada Sí. grupo sabe a quién le corresponde. ¿Sí? Mili, que te veo ahí con cara de buscándote, a vos te corresponde, Mili, para a la docente de formación general. Muchas preguntas hay ese grupo, ¿eh? Que la llenan de preguntas, por favor. Es muy importante. Después tenemos el grupo de Luján de formación técnica y el grupo de Fernando, la directora. ¿Sí? Que también sabemos que es una persona que habla mucho, ya lo hemos hablado, traten de encauzarla a lo que nosotros necesitamos. Bien. Después, algo importante que también quería decirles. Cada uno más o menos sabe la Belén, docente. Sí, me para interrumpí. a las chicas les pase. No, que el material que yo les pasé a las chicas, que tiene que ver con la nueva disposición de roles y funciones en educación especial, es material para que puedan armar las entrevistas de lo específico. Después está lo técnico, que tiene que ver con todo lo que es la parte curricular y lo que se trabajamos en ambas materias, que es el diseño curricular y lo que se espera desde el posicionamiento filosófico, humanístico del diseño curricular. Creo que ahí tienen mucho material para poder hacer esas entrevistas tan específicas. Totalmente. Otra de las cuestiones es que nosotros ya dividimos qué docentes van a trabajar para el 24. Ahí Mati también quizás te pido el favor, tendría que estar yo ahí, pero de acercarse a esa docente, presentarse y en una charla muy corta comentarle lo que estamos haciendo y decirles que el 24 vamos a volver. Si hay algún tema, si puede con algunas palabras simples describir a su grupo. ¿Sí? Total, ya cada uno sabe más o menos. No queremos una super evaluación porque nosotros no vamos a dar una clase. Va a ser un taller más desde otro lugar. Pero sí, aprovechen que ya están ahí para conocerlo. Sí, Vivi. Tengo que cambiar yo el cuadro número 2. Muy bien, buena observación. Sí, Yo también, es profe, este de estoy arriba. en diferentes grupos. Sí, hicimos cambio la semana pasada y eso modificó los grupos, pero lo pongo así y se corresponde al de arriba. Gracias por aclararme, fue un error mío. Ahí va. Total, ahí lo Hay dejamos con dos los grupos, estudiantes, ustedes ya saben. hay 3 estudiantes que están esperando que las Dame un segundo que no me aparece. Ahí va. Sofía, Viviana, Alexia y Gisela. Listo, ahí están entrando. Tengo tanta cosa en la compu que no lo vi. Bien, eso por otro lado. Ahora, les quería mostrar algo más. Con Matilde les quería mostrar algo más. Sí, ahí está. La grilla, ¿te parece? Tengo miedo de estar olvidándome algo, pero creo que no. Sí, por favor. Sí. Ah, lo del anexo, Mati, no nos olvidemos de eso.
No, yo estoy chequeando acá. Bien, gracias. No. Armamos una guía de evaluación. Espero que ver, las que están con celu, recuerden que si lo ponen de forma horizontal se agranda, ¿eh? Y pueden agrandar y achicar. Armamos una guía de evaluación, la profe y yo tenemos cada uno una y vamos a evaluar a cada una de ustedes, en donde se va a evaluar la parte de hoy, la participación activa. ¿Ahí se ve mejor, Vivi? La participación activa dentro de la entrevista, el hecho de haber hecho la entrevista, sabemos bien quiénes fueron quienes comentaron preguntas, quienes trabajaron en grupo la clase pasada, y el informe individual. Yo acá puse nota, porque es la nota del informe, pero después, dependiendo de los otros dos ítems, ¿sí? Capaz el informe tiene una nota, pero teniendo en cuenta la intervención de hoy y quizás la intervención de la semana pasada, se modifica. Bueno, y asimismo, entrevista presencial, ahí Matilde va a hacer mis ojos, entrevista presencial, que va a ser la de la semana pasada, el taller, que ahí donde voy a estar yo, y por último la presentación oral del 16. ¿Sí? Estos son como distintos criterios que tomamos, obviamente que tenemos en cuenta que la evaluación es un proceso, que se trabaja, bueno, ustedes ya saben, pero esto nos ayuda, nos guía en un trabajo tan extenso. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, después, no sé, Mati, si lo vamos a subir o no, después lo charlamos, pero tengan en cuenta que los vamos a estar evaluando en cada parte de este proceso. ¿Sí? Muy bien. Sí, seguramente. Sí, yo creo que sí, porque es para ver cómo se las va a evaluar y cómo cómo es este proceso Bien. justamente, cómo se Bien, yo acompaña. entonces ahora lo voy subiendo mientras estamos en la Así entrevista. que sí. Bien, voy poniendo los presentes que están llegando. Bueno, Vicky ya está, ¿no? Cande ya yo les está. cuento, voy contando. El anexo 7 es lo que, esta actividad tuvimos que hacer salida educativa. Ustedes ni nosotras podemos salir de la institución sin el resguardo de una salida educativa. Es parte de la vida escolar, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, las salidas educativas resguardan toda aquella, justamente, salir de la institución para hacer otra actividad fuera de ella. Nos pidieron hacer una salida educativa tanto para el 3 de septiembre como para el 24. Ya está hecho en el profesorado, ya chequeando que todo eso estuviera bien. Lo que me explicó el regente es que Belén y yo les tenemos que entregar el anexo 7, que es lo que vamos a subir al Drive. Ustedes lo tienen que completar y tienen que hacerlo por duplicado, ¿sí? Uno vamos a estar llevando a salida, el día que salimos lo tenemos que tener presente, es parte de la documentación con la que salimos, y otro va a quedar en la institución. El que queda en la institución es de resguardo y además después les va a servir para cualquier tipo de futura salida que hubiera. Entonces estamos todas las instituciones aprendiendo a utilizar el nuevo formato. ¿Está? Esto lo vamos a subir, lo que le vamos a pedir es que la impriman, la completen, la firmen y una de cada grupo la junte y me las den el 3 en la visita. ¿Se entiende? Ahí está la profe ya. Eso es muy, muy importante. Se los pedimos como encarecidamente que no se olviden que es por duplicado y que ese día lo tienen que llevar. Aunque no vayan, llévenlo. Porque nada, ya, o sea, dénselo a una compañera, porque así ya lo tienen resguardado para el 24 y nosotras entregamos el de todas ustedes. ¿Sí? Gracias, muy bien. Bueno, antes de aceptar a Julieta. Imaginen, tiene que ver con el cuidado, ahí le aceptás, tiene que ver con el cuidado de la responsabilidad civil de ustedes en la calle. Entonces es importantísimo que ese papel esté. Bien. Bueno, antes Bien. de comenzar, hola a todos y todas las que se agregaron al final, Cande, todos algunos que no vi, Luján.
bienvenidas a la clase. Pidan, por favor, quienes ingresaron tarde lo que se estuvo hablando. Aye, que tampoco la vi, Vicky. Pidan lo que estuvimos hablando al inicio, por favor. Alexia, que creo que no nos conocemos. Importante, porque ya quedan 10 minutos, porque Matilde y yo estamos charloteando y chusmeando desde antes de que ustedes ingresen. Ingresemos al mismo, ¿sí? Traten de ser lo más ágiles que puedan para no cortar, porque pobre mujer, ya vamos a arrancar más básicamente cortando. Hay 2 personas designadas al control. Matilde y yo vamos a hablar lo mínimo y necesario. Por favor, imagino que ya eligieron a una persona por grupo que va a ser como el vocal, la vocal, quien hable, que haga las preguntas, y quien no, levanta mano, abre micrófono, ¿sí? No quiero a nadie callado ni tímido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Dai, muy bien. Ahí te vi sonreír. Bueno, Mati, te dejo hablar a vos, que es con quien hablaste con ella directo. Dale. Ahí estamos. Hola, Hola, ¿qué tal, ¿cómo Julieta? estás? Hola, Matilde. Hola, Julieta, un Julieta, gusto de vos te habías vernos ingresado, la Julieta, cara. hace un rato. Yo ingresé pensando que era 6:30, porque yo había hablado con Matilde y era 6:50, pero vi el Zoom 6:30 y viste lo que es el automatismo. Y bueno, era mi momento, así que volví a salir, no se preocupen. Muy bien, muy bien. Yo pensé que eras una estudiante más, yo seguía hablando y ahora que te veo digo, No, no te preocupes, olvídate. bueno, Bueno, me presento porque no me es conoces. Total. Gracias Ahí por la va. Bienvenida, bienvenida. Mati está con unos problemas de internet, yo creo que ahí se trabó, no sé si estás bien ahí. Bueno, me presento, yo soy la profe Belén, soy la otra profe, somos 2 profes, y todos hermosa. los que estamos acá son nuestros estudiantes. Bueno, Bueno, te agradecemos infinitamente por este tiempo. De verdad te digo, porque sé que es tu tiempo también de descanso, pero bueno, es aportar un poquito de ambos lados y aprender de forma conjunta. Así que gracias. siempre. Bueno, muy bien. Le voy a dar, si están todos de acuerdo, la rienda suelta a mis estudiantes. Si se llega a cortar, Juli, nos sumamos al mismo. Dale, buenísimo, perfecto. Perfecto. Juli, una consulta que querían hacer las chicas antes de arrancar. ¿Pueden Sí. grabar Sí. la entrevista? Obvio. ¿Les permitís? Recording in progress. Bueno, This meeting is being recorded. bueno, gracias. No, por favor. Bueno, gracias, Viviana. Bueno, yo soy Julieta, soy maestra de educación especial. Como ustedes, como se están formando, en mi caso cuando yo egresé era en discapacidad neurolocomotora, así figura, digamos, en nuestro título. Soy técnica en psicomotricidad y estoy terminando la licenciatura en la UNTREF, si Dios quiere ya el año que viene. Y en el nomenclador mi cargo figura como DM, discapacidad motora. Bueno, no sé, amo este tipo de intercambio. Gracias. Eh, 17 años. ¿Quién sigue? La carga horaria es de 20 horas semanales. Sí. Julieta, bueno, yo soy Belén, también soy estudiante de las profes. Nosotros teníamos la duda de cómo es que surgió la propuesta de esta, ay, no me sale la palabra, pero del acompañamiento a los estudiantes desde la 500 al CFI, cómo surgió, cuándo surgió, cómo es que se empezó a dar. Bueno, la primera vez que se realizó el proyecto de articulación fue en el año 2002. Particularmente, casualmente, esta fue una casualidad, porque yo hace un par de años que volví, pero yo inicié ese proyecto en el 2002.
Y en ese momento tenía cambios de normativa que estaban surgiendo a nivel provincial, con dejar de centros de formación en ese momento laboral y pasar a ser formación integral. Ese cambio de nomenclatura tenía un fondo también en relación al marco teórico que sustentaba las propuestas, las dinámicas, y empezó a ampliar justamente con la palabra integral hacia otro tipo de discapacidades, dificultades. Hasta ese momento, las escuelas de formación laboral, más con estudiantes o jóvenes con discapacidad intelectual y social, o sea que era otro tipo de enfoque el que sostenía. Eran estudiantes del nivel secundario que por motivos, muchas veces por causas de discapacidad intelectual, pero por otras tantas cuestiones sociales donde no podían ingresar al sistema educativo del nivel, y tenían esas propuestas de formación integral, o en ese momento. Así que más o menos yo calculo que fue en el año 2011, normativa, yo no me acuerdo bien el año exacto, pero en el 2012 fue el primer proyecto piloto donde una docente de la modalidad de educación especial de discapacidad motriz, o sea, en nuestra escuela específicamente 502 fue quien empezó, migró un cargo, por así decirlo, al centro de formación integral, con sus horas de trabajo exclusivamente, en ese momento eran exclusivas. O sea, yo mis 4 horas, mis 20 horas semanales las cumplía en la otra institución. Ahora es distinto. Y a título de informativo y de cerrarlo, ¿Cómo? no, sigan porque mi internet es malo, sigan ustedes. Hubo muchos cambios. Inicialmente, en 2012, no, o sea, yo era una docente de discapacidad motriz que estaba en el centro de formación integral, y todo el grupo, todos los estudiantes con discapacidad motriz estaban juntos en un mismo taller. Que en ese momento el taller era lo que hacían conmigo, pedagógico, como se llama formación general, esa es la forma de llamarlo, digamos, en los centros de formación integral, y además tenían algunos estímulos de teatro, educación física y una vez por semana o dos, un contraturno donde hacían talleres como de, es lo que es armado, generalmente se le dice armado, pero es como por distintos materiales, distintos elementos, ¿no? O sea, desde juguetes, o no sé, hacían paneras, macetas, tenían momentos que también trabajaban en el taller de carpintería, pero eran algunos estudiantes y en algunos momentos. Eso fue migrando, y si bien se sostuvo durante varios años, mira, yo no te quiero mentir, pero calculo que casi 6 años se sostuvo esta modalidad, y posterior a la pandemia hubo otra modificación donde en todos los talleres empezaron a estar todos los estudiantes más allá de su discapacidad. O sea que eso es bastante nuevo. Y en ese momento fue que nuestro cargo cambió y nosotros dejamos de estar trabajando en ese lugar específicamente las 20 horas semanales, y pasamos a cumplir el rol de docente de inclusión, yendo al espacio a dar orientaciones y sugerencias y hacer observaciones en contexto, digamos, para poder trabajar con los estudiantes. Y ese es el cambio que hasta el día de hoy se sostiene. Julieta, ¿qué tal? Mi nombre es María. Hola, María. Te quería preguntar, porque te cuento que la próxima entrevista, nuestro grupo tiene que hacer una entrevista a una docente de formación general. Y aprovecho una cosita para preguntarte, para sacarme la duda, es si, por ejemplo, con educación física, ¿vos acompañás también al estudiante con el profe de educación física o no? Y depende. O sea, Depende. Okay. No es de maestra de formación general. Yo soy de maestra de inclusión. Cuando yo era maestra de formación general y de repente había una situación particular compleja con algún estudiante, uno está acompañando la clase. Porque, bueno, si hablamos de discapacidad motriz, ustedes saben bien que muchas veces todavía es complejo. Entonces, de repente estar acompañando para poder
justamente apoyar al estudiante en la dinámica del Ok, desplazamiento, o si había ok, que ir de la silla al piso o hacer algún tipo de claro. movimiento. Así que sí, 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 gracias, Julieta. Juli, ¿podrías ahora, cuando volvamos todo, hacer como una diferencia entre esto que nos estás contando con tu cargo actual? sí, total. Perfecto, perfecto, perfecto. Capaz te lo están preguntando, pero veo bastantes tímidos, tímidas. Entonces quizás ahí. Creo que estamos todos, ¿no? De hecho, creo que falta Matilde. ¿Puede ser? Bueno, arranquemos, continuemos. Viviana, Profe, ponga a grabar de vuelta, perdón. sí, dale, cómo no. Entonces, esta pregunta que yo te decía, profe, nosotros hicimos unas preguntas, pero, eh, digamos, con un enfoque a como, digamos, a la posibilidad de escucharnos y decir cosas que estoy haciendo. Entonces nos quedaría un, eso es como. No, siempre se sostiene, Viviana. Nosotros tenemos matrícula compartida con el CFI, entonces los estudiantes del CFI, si bien pasaron al CFI, continúan siendo matrícula nuestra en 502. Entonces, o sea, obligatoriamente, mientras que la articulación se suscite, es necesario que se continúe. No podemos simplemente dar la baja porque haya un cambio directivo, porque hay estudiantes en matrícula compartida. Y ese es uno de los motivos importantes por el cual también se sostiene. Tiene que ver también con las necesidades del CFI, pero también el CFI está cada vez con más herramientas porque tiene más docentes de la modalidad trabajando. Antes eran solamente técnicos. Digo, un que me preguntó Belén, antes, cuando este proyecto inició, los docentes eran técnicos y de educación especial solamente había en el área de discapacidad intelectual. Entonces, ahora hay docentes de todas las modalidades. Hay de sordos, hay de discapacidad motriz, hay de discapacidad intelectual, hay docentes de ciegos también trabajando, no actualmente, en la escuela también han tenido participación. Y el rol actual eh, es de docente de inclusión. Entonces, yo tengo estudiantes a mi cargo en distintas escuelas y además el CFI. Digo porque, tal vez en algún momento ustedes pensaron que yo cumplía un rol diferente al de docente de inclusión por ser articuladora en el CFI. Es como un adicional. O sea, yo sigo cumpliendo mi rol como docente de inclusión, trabajo en escuelas de en nivel primario, secundario y inicial, y además tengo el CFI. Y en el CFI, el año pasado habíamos empezado 3 docentes porque la verdad que eran los 2 turnos y los estudiantes eran 18 en un turno y 25 en el otro. Así que imagínense que un solo docente de estudiantes es básicamente imposible poder hacer realmente algún trabajo desde el marco de la inclusión, verdaderamente. Uno puede dar una orientación, pero para poder trabajar desde el marco de la inclusión, que implicaría mejorar las trayectorias educativas y dar mayores oportunidades a los estudiantes, es necesario tener más cantidad de tiempo con ellos también. Entonces, eso se fue como modificando. Muchos estudiantes terminaron y egresaron en los últimos 3 años y con la matrícula actual, este año decidieron que solamente sea una la docente que asiste, por eso estoy solamente yo.
a principio de año estaba yendo una vez por semana, un día entero. Y en esas 4 horas yo se las tenía que destinar a 4 talleres diferentes, donde en cada uno había más de 3 estudiantes. Entonces era como un poco difícil. Por ese motivo se decidió que ahora asista yo 2 veces por semana al Centro de Formación Integral. Tengo la misma cantidad de estudiantes, la misma cantidad de talleres, pero tengo un módulo entero, un día entero más, que bueno, hace que uno pueda estar más presente. Hay algunos estudiantes que no requieren tanto acompañamiento. Uno hace las primeras observaciones y los primeros trabajos en el aula y después podemos brindar orientaciones a los docentes de cómo armar actividades o alguna propuesta en particular y después ellos van también conociendo a sus estudiantes y buscando distintas estrategias en el marco de las sugerencias que uno hace, pero también viendo cosas nuevas, porque en el día a día aparecen muchos cambios. Y justamente este año, a fines del año pasado y este año, el Centro de Formación Integral pasó a ser doble jornada. Entonces, todos los estudiantes asisten 8 horas. Algunos se pueden retirar antes, otros no. Entonces, es como mucho más el tiempo que transitan ahora las docentes con ellos. Y eso hace realmente que tengan más herramientas. Es un cambio muy grande el que yo noto de estos últimos años a aquellos en donde empezamos a trabajar, realmente. Tengo una duda que no está en las preguntas, pero me surgió Recording recién. in progress. Los estudiantes que acompañas, ¿son solamente estudiantes con discapacidad motora? Motora e intelectual, en su mayoría, vamos a decirlo, y algunos también tienen, este año egresó, pero el año pasado había 2 estudiantes con disminución visual importante, y ahora hay un estudiante que ya está equipado, pero que era sordo, aparte, digamos, de tener una discapacidad motriz. Entonces, las intervenciones que vos haces con los docentes, ¿de qué tipo serían? A ver, si son docentes técnicos, quiere decir que no son docentes ni siquiera te diría, o sea, ni siquiera son docentes, son técnicos que hacen la capacitación docente. Entonces, por ahí, con el caso de ellos, es como más específico los apoyos que uno brinda, que tienen que ver con cómo mostrar una actividad. Entonces, si de repente hay un estudiante que ahora está equipado, pero mucho tiempo no lo estuvo, y fue incorporar el lenguaje de señas, pero claramente no es mi función ni mi rol, yo puedo tener el conocimiento como no, pero ahora hay una intérprete dentro del CFI. Entonces, la intérprete es la que está específicamente con eso, pero de repente si el estudiante para acceder a los aprendizajes requiere apoyos del tipo de un atril para poder centrar la atención, o de repente la computadora porque su escritura es ilegible, entonces ahí en eso es donde uno está como mucho más implicado trabajando con el docente técnico. Pero la mayoría de las docentes que están trabajando con ellos son docentes especiales, entonces ellas tienen también recursos. Por eso digo que cambió mucho el trabajo en ese sentido. Entonces nos orientamos más a, por ejemplo, el trabajo dentro de carpintería o de cocina, una agarradera para que no se le caiga el batidor cuando está mezclando y que se le caiga dentro del bol y se llene de huevo. Son pequeñas cosas que incluso ellos a veces mismos las estuve pensando, agarro en la mano, porque cuando bate se le cae, y son esas las orientaciones que uno hace, que es por ahí, probar con un elástico, probar con, andar midiéndose. Entonces son esas las cuestiones de apoyo hoy por en relación a los talleres. Y en lo pedagógico, uno va haciendo lo mismo que haría en la tarea de inclusión. ¿Cuáles serían los apoyos para que el estudiante pueda llegar a ese contenido? Que los contenidos que utilizan son los contenidos del diseño curricular, no son otros. Entonces, bueno, en base a esos contenidos, ¿qué actividad? Bueno, usamos pictogramas porque todavía está la alfabetización en proceso y no hay comprensión de palabras, entonces vamos con las imágenes y bueno, por ese lado. Bien, gracias. Gracias a vos. ¿Me quieren seguir? Vea. ¿Me escuchan? ¿Quién sigue? ¿Vos querés saber si el CFI articula con escuela especial y con escuela de nivel? Eso es lo que no te... Yo la leí la pregunta, pero no la
la verdad. ¿A qué se refería? En el cargo de inclusión, que es mi cargo de base, hacemos articulación tanto con la escuela de nivel como con otros espacios. Pero desde el rol que yo cumplo en el CFI, que lo que yo hago es hacer como docente de inclusión dentro del espacio del CFI, la articulación la realizan las otras docentes. Entonces, a veces ahora hace bastante que hay pocos estudiantes que están accediendo a eso, pero hay como no sé si es un programa, pero es como distintos lugares donde ellos pueden ir a desempeñar una tarea, pero bueno, hay que cumplir con una serie de requisitos y de posibilidades. No puede ir cualquier estudiante ni con cualquier edad. Generalmente es hacia el final del trayecto dentro del CFI que hacen este tipo de artículos. Exacto, pasantías. Pero no todos los estudiantes acceden a las pasantías. Entonces, bueno, son parte de mi rol articular en esas cuestiones. La articulación sería que mi educación especial esté en el CFI trabajando con estudiantes, bueno, dentro de ese espacio. Esa sería como la articulación. Hola, Juli. Hola, Mili. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, yo quería preguntar sobre el diseño. ¿Qué diseño usan? ¿Cuál es el impacto que se vio en el FI con el diseño? El diseño curricular que se usa para planificar es el mismo que el de primaria. Algunas docentes conocen el DUA y el Universal, digo, y también, digamos, lo implementan, sobre todo por ahí en las cuestiones más de la tecnología y de la implementación de la tecnología en el curso. Y también, en lo particular, yo no planifico, eso quiero dejarlo en claro, como docente de inclusión no planificamos, hacemos valoraciones funcionales para poder hacer las PPI, que son los documentos que proponen un tipo de trayectoria individual justamente y en relación al estudiante en el nivel. Pero en el CFI, este proyecto de articulación lo que hace es como brindar orientaciones y acompañamiento a los docentes con los estudiantes que, bueno, ellos dicen que hacer o que por ahí tienen ciertos miedos en relación a cómo trabajar con un niño con discapacidad motriz. Y ellas planifican con el diseño curricular, todas ellas en el CFI. Soy yo, María, otra vez. Entonces, no planificás. Esta es una de las preguntas que estaba en el... Yo armé el en proyecto. La Sí. pregunta que me hicieron, lo armé yo el proyecto. Pero yo no planifico porque nuestro rol en inclusión no es planificar, es hacer la PPI. El PPI lo que hace es incluir la planificación del docente, muchas veces acordando y muchas veces modificando, por ejemplo, ahora indicadores de avance, en otros momentos contenidos. Eso va variando según cómo va actualizándose el documento. Buscamos criterios de evaluación también adaptados o acomodados a esos indicadores de avance que también seleccionamos para el estudiante. Y todo eso está en el diseño curricular, no es que lo inventamos. Nace el diseño curricular y nace una planificación docente. Claro. Pero nosotros en inclusión... Claro. Gracias, Julieta. Nada, María. Julieta. Juli. Hola. ¿Cómo estás? Con respecto a lo anterior, a la pregunta que te hicieron antes, quizás estaba apuntada a estudiantes de secundario que se llega a interrumpir su trayectoria por alguna discapacidad y abandonan la escuela. ¿Ustedes hacen alguna articulación para pasar de secundario al CFI? Sí, se hacen. Muchas veces los estudiantes que están transitando en el nivel con un proyecto de inclusión, a veces el pase se hace directamente de nivel primario al pase a la modalidad y a veces los cambios de trayectoria ocurren en el medio que están transitando el nivel secundario y no es sostenible por distintos motivos, tal vez por adquirir una discapacidad o tal vez porque realmente hay una cuestión ya en sus competencias pedagógicas y en sus posibilidades y en sus necesidades de ritmos diferentes y acompañamiento más personalizado que la escuela no puede sostener, la escuela de nivel, digo.
Entonces, en esos casos, se prioriza pensar en un cambio a la modalidad y se puede articular en cualquier momento de la trayectoria educativa de cualquier estudiante. ¿Y pasa? Pasa. Mucho más de lo que pensamos. Mucho más de... Tal vez en discapacidad motriz, los estudiantes pasan antes, ¿no? Como terminan su nivel primario, tal vez con ya apoyos y mucho acompañamiento, y tienen que pasar a la modalidad para poder recibir y tener lo que necesitan para poder seguir fortaleciendo su trayectoria educativa, cuando hay muchos otros que continúan en el nivel sin ningún tipo de dificultad, y en discapacidad intelectual es como más común que cuando los contenidos van siendo cada vez más complejos, el estudiante requiere otro tipo de apoyos. Y cuando ya los apoyos sobrepasan las posibilidades reales y ya el niño, el joven no se siente cómodo, se siente muy exigido, en esos casos se prioriza pensar en un pase a la modalidad. Es importante igual que sepan que la decisión final de un cambio de estrategia de inclusión, pase a la modalidad especial, la tiene la familia. Si la familia quiere que el estudiante pase a la modalidad especial y quiere que continúe en el nivel, aunque sus posibilidades y sus necesidades y a nosotros en nuestro criterio nos diga otra cosa, el estudiante permanece en el nivel. Julieta, a mí me quedó una duda, ya que no puedo, no aguanto, no hablar. Vos dijiste, aunque no planificás, y eso es obvio en inclusión, yo también soy docente de inclusión, no planificamos, es una pequeña ventaja a veces del espacio de inclusión. Vos hablaste del diseño de primaria, De ¿puede primaria. ser? Ah, yo me escuché diseño de primaria, no sé si fui la única, y me quedé con eso. Las No, docentes del CFI, no, diseño, en el CFI, diseño curricular de secundaria. Igual, vamos a hacer un paréntesis aquí, porque una cosa es lo que debería pasar y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Nosotros deberíamos planificar con los contenidos, nosotros me refiero a especial, en CFI a eso me refiero. Debería planificarse con los contenidos de secundaria, los prioritarios mínimos. Pero después, cuando uno va a la realidad de las competencias pedagógicas que los estudiantes manejan, en realidad en sus necesidades académicas, los contenidos no son del nivel secundario, son de nivel primario. Entonces, digo, ahí es donde planteo esta cuestión. En inclusión sí trabajamos con la planificación del docente y los diseños dependiendo el nivel en el que ellos se encuentren, si es primario, inicial, pero en especial es mucho más flexible eso. Esa es la vos realidad. al diseño de secundaria te referís al propio del nivel secundario o a la propuesta curricular del CFI. A la propuesta curricular, no. Ellos, por ejemplo, Ahí en me mareé, ¿eh? literatura, en matemática, ellos no utilizan los contenidos como sería primer año, segundo año, tercer año del secundario. Tal vez hay estudiantes que sí están por operar, por ejemplo, ecuaciones, cálculos combinados, potenciación. Entonces la docente toma, y eso también es una posibilidad de cambio, porque ahora, en este caso, particularmente ahora, hay un estudiante que está pudiendo hacer cálculos combinados, potenciación, raíz, ecuaciones, que sería, hasta te diría, de un segundo año de secundaria. Y él hace 2 años que está en el CFI. Entonces lo que están docentes es un estudiante con condición de sordo, y él no está equipado, tiene una intérprete, y lo que están queriendo hacer es que él vuelva a inclusión, porque esta Claro. opción pasó a la modalidad en CFI, y es un estudiante que estaría preparado para afrontar tal vez una escuela secundaria con apoyo, un proyecto de inclusión, intérprete. Entonces, esto también no se puede perder de vista que tal vez haya estudiantes que tengan mayores posibilidades y tal vez por motivo más familiar, miedo o incluso una condición social que a veces también ocurre en el CFI hoy, ¿no? Entonces, pero no, la planificación que hacen las docentes no es con el diseño curricular de secundaria actual por año. Sí, eso sí, ¿se entendió eso? No. Bien. Juli, yo quería... ¿Me escuchan?
propuesta? Perdón, no te entendí, Viviana, eso. ¿A qué te referís? Perdón, que por ahí... Voy a ayudar a Vivi acá. El espacio de formación integral tiene la nueva propuesta curricular del 2022 que se implementó a partir del 2023, que se Ok, está implementando. ok. Entonces, nuestra duda es, por eso también era la misma pregunta que Vivi, donde se está utilizando esa propuesta curricular o vos, porque como me claro, ahí te vi la cara. Está bien. Tal Se vez, sigue con 4418 entonces. tal vez algunos docentes piensen que, o sea, yo les voy a decir, la realidad de lo administrativo puede sonar duro esto, ¿no? Pero está costando muchísimo, al menos en el CFI 2, que es donde yo trabajo y tengo pleno conocimiento de ese, porque de otro no. Está costando mucho sostener la trayectoria de todos los estudiantes las 8 horas sin corte. O sea, es mucho para estudiantes que tienen discapacidad motriz y para los que no tienen discapacidad motriz y tal vez tienen otras situaciones. Y justamente advienen situaciones de violencia porque hay como mayores exposiciones a, bueno, a contacto con otros en un mismo espacio, en condiciones que por ahí ediliciamente no son las que queríamos tener. Entonces, estudiantes tienen clases en un Zoom, dividido en un biombo, y de repente hay 2 estudiantes en un lado, 2 estudiantes en el otro, una maestra en cada uno de los talleres. Entonces, la realidad supera la ficción en este sentido. Y yo en eso soy muy honesta. Estaría buenísimo que todo esto se pueda implementar, pero hay que darle tiempo, me parece. Si es algo, o sea, es como muy reciente todavía. La doble jornada que implicaría justamente que se pueda articular esta propuesta curricular con la propuesta técnica que ya viene implementándose, es la que todavía está costando mucho consolidar en el día, digamos. Y con los estudiantes que, viste, dijiste que la mayoría ¿Me cumplen las escuchan? 8 horas. Sí, sí, se escucha. Que la mayoría pueden cumplir las 8 horas. Con los estudiantes que se decide que no están para cumplir, por el motivo que sea, las 8 horas, ¿cuáles son los equipos que intervienen para tomar esas decisiones? El equipo técnico del CFI. Actualmente hay terapista ocupacional, al menos en el CFI 2, trabajadora social y orientadora educacional. Son las 3 figuras que trabajan hoy. Y sí con la docente, y tiene que ver también con las observaciones del estudiante en el contexto. Esto que les digo, ¿no? O sea, si vos ves que un estudiante se duerme más de la jornada, o empieza a tener conductas que no puede, digamos, controlar y que se empiezan como a crecer en el contexto cotidiano, se hacen intervenciones con la familia, también se habla con los terapeutas de los estudiantes, o sea, también, eso es exactamente igual que la inclusión, o que, bueno, en cualquier espacio educativo, si hay una terapia atrás, se intenta poder conversar con ellos para tener mayor información. Y luego se le ofrece a la familia también puede decir que no está de acuerdo y que el estudiante permanezca las 8 horas, ¿no? O sea, es como algo que uno sugiere, no es que uno determina. Siempre es como desde el lado de la sugerencia. Pero hay algo que sucede, al menos en este distrito, que es que la mayoría de los estudiantes asisten con micro. Y el micro escolar pasa a las 8 y vuelve a pasar 16:30. O sea que no hay posibilidades de un corte de horario con ese servicio. Los estudiantes que no pueden asistir toda la jornada, hoy me está pasando con una estudiante que tiene una displasia de cadera muy grande y no puede estar mucho tiempo sentada. Entonces, 8 horas en el CFI, en la silla de ruedas, es algo que no lo puede tolerar y tiene que estar acostada bastante tiempo del día. Todas las cuestiones que suscitan a lo que está pasando en este contexto actual con la discapacidad, con las prestaciones médicas, hace que su consulta con el neuroortopedista se atrase casi 3 meses porque no consigue turno. Entonces el tratamiento no inicia. Mientras tanto, lo único que plantea la familia, que es una total realidad, es que la persona del micro les dice que no puede ir a buscarlo a media mañana y ellas tampoco. Entonces la estudiante no puede asistir al colegio, porque no puede estar 8 horas más las 2 horas de traslado sentada en su silla de ruedas. Y aunque se buscó poder bajarla y que ella pueda estar un tiempo acostada, el dolor no le para. Entonces es como algo que su salud en ese momento interfiere. Y en esos casos, Juli, ¿cómo se trabaja con la alumna?
Bueno, una de las cosas que se propone es que la continuidad pedagógica se puede hacer, si se puede sostener de forma virtual en algún momento, para mí es como lo ideal, porque aunque sea hay un contacto, pero si no, se prepara una carpeta de actividades y se lee, o que la familia pase al CEFI a retirarla, o se busca un intermedio, y la idea es que esas puedan tener devolución, si la familia puede llevar personalmente o hacer algo así, y si no, por medio de un drive, donde se van subiendo las fotos y se hacen como una especie de corrección y de devolución de sus tareas, ¿no? Pero bueno, son estudiantes que también requieren mucho apoyo para realizar actividades. No es que vos le pones la actividad en el plano y él la hace. Necesita un acompañamiento. Entonces, desde ese lado, muchas veces se dificulta la realización del plan de contingencia. Pero es fundamental que ocurra, siempre. Bueno, ya que va con el tema, sumo una pregunta que es: ¿qué problemáticas, desafíos, barreras encontrás al momento de realizar tu tarea, tanto con los estudiantes como con los docentes o entre instituciones? Bueno, el tema de los recursos mobiliarios es muy complejo. Es una escuela que, o sea, no es como una escuela especial de discapacidad motriz que históricamente trabaja con la discapacidad motriz, más allá de los cambios en el paradigma y en las concepciones de discapacidad que fueron a lo largo de los años mejorando. Eh, entonces no están ediliciamente preparados. Entonces hay puertas, para que se den una idea, en 2 de las aulas que yo trabajo tenemos que sacar la puerta para que entre la silla de ruedas y volver a ponerla. Así 5 veces al día. Entonces, digamos, ediliciamente hay un montón de barreras. Aunque sea una escuela que recibe a los estudiantes, no está preparada para hacerlo. Faltan aulas, los baños no hay baños adaptados, hay solamente uno donde se hace cambiado porque hay estudiantes que utilizan pañales y hay preceptores que, bueno, que cumplen el rol de cambiado. Eh, pero ahí está ocupado con una camilla, que sería el único lavatorio, lavamanos que podría entrar una silla de ruedas. En todos los demás es como todo un chino poder utilizarlo, entonces ediliciamente hay muchísimas barreras. Después, la verdad que hay mucha predisposición a lo largo de los años con los docentes que trabajan en el CFI, incluso dentro del CFI se van armando como los mismos apoyos. Por ejemplo, ahora estamos viendo con un estudiante que necesita una mesa con escotadura para poder alimentarse de forma autónoma, con esto de que empezó a estar todo el día en el cole, ya se volvió a su casa a almorzar. Entonces empezó a ver que, bueno, le daban de comer y ella quería agarrar la cuchara. Si bien tiene una discapacidad motriz severa, tiene una cuadriplegia espástica, necesita una mesa y un poco de acompañamiento, pero ella está acostumbrada a comer sola porque en toda su trayectoria en 502 lo hizo. Entonces aprendió y sigue haciéndolo en su casa. Y entonces ahora se midió la mesa y los chicos de carpintería que tienen cortadores van a hacer el ajuste para que ella pueda utilizar esa mesa en el almuerzo. Entonces hay buena predisposición entre los mismos compañeros que van como armando, cuando aparece la necesidad de generar un dispositivo, recursos. Me dijiste de las instituciones y ¿qué más? ¿Me la puedes repetir la pregunta? Perdón, pero... Con los docentes y con las instituciones. Bueno, no, con los docentes, la verdad que en ese sentido se trabaja muy bien. Gracias. Y hablando del trabajo colaborativo con los docentes, perdón, alguien iba a hablar, interrumpí. No, profe, hable. Contabas que hacías la PPI, ¿verdad? La PPI se debe hacer de forma conjunta. Efectivamente se realiza de manera conjunta, destinás el tiempo de trabajo en la institución para hacerlo con las docentes, lo haces en casa, corroborás cómo la realizás y si puedes contar en líneas generales qué hay dentro de una PPI y quién te da ese documento. Bueno, lo primero que aclaro es que sí, yo hago PPI, pero lo hago en el marco de mi rol de docente de inclusión, y en el Centro de Formación Integral hacemos ese proyecto de articulación. Y como verán, que cuando le pasé a Matilde en ese momento, que fue a principio de año, no estaban yendo todos los estudiantes porque no había servicio de micro, entonces hay menos con las orientaciones específicas. Pero ese formato de proyecto lo pensamos este año con los directivos de la escuela, ese modelo de proyecto. En verdad, los años anteriores solamente se hacían orientaciones y sugerencias a través de una valoración funcional que inevitablemente uno hace cuando conoce a un estudiante para saber qué predominancia tiene al escribir, cuál es digamos,
la cuestión visual enfoca, de qué lado enfoca, necesita una atriz, no lo necesita. Por más de que uno no la escriba y la presente, en el CFI estoy hablando, uno la tiene que hacer para poder conocer al estudiante. Ahora bien, en la PPI, que sí es el documento que uno firma para los estudiantes que tienen trayectoria de inclusión en una escuela de nivel, consta de una valoración pedagógica funcional que es muy importante hacer, y tiene todos los ítems que aparecen en la resolución, ¿no? O sea, esos están completos, que tiene que ver con el entrenamiento, con el estilo de aprendizaje, la comunicación, tiene que ver con los apoyos que recibe el estudiante para poder desplazarse. También aparecen las barreras, si hay barreras o no hay barreras en el entorno escolar, si se presenta alguna barrera académica o comunicacional también. Todo eso lo vamos como diferenciando en el documento de la PPI, que se va actualizando de vez en cuando, como primero era siempre al interior de cada institución, cada escuela 500 armaba su PPI, y este año hay una PPI a nivel distrital, que a mí me parece mucho más organizado. Definitivamente cambió muchísimo. Y tiene mucha más lógica, porque aparte está sucediendo mucho, sobre todo en la escuela 502, que tenemos muy poca matrícula, ya hace varios años, y estamos empezando a tener estudiantes que son de otra especificidad. Entonces hay algo de que la caracterización se va a empezar como a ablandar bastante, lo cual me parece que también es lógico porque las demandas son esas y uno se tiene que ir adaptando a las demandas también. Entonces tenemos más estudiantes con discapacidad intelectual, y también cambia un poco el modelo, sobre todo de la valoración pedagógica funcional, que nosotros tenemos que hacer, que es mucho más exhaustiva cuando hay una discapacidad neurológica que cuando hay una discapacidad intelectual, ¿no? Eso es algo que cambia un poco. Pero después hay criterios de evaluación, hay indicadores de avance, que los indicadores de avance los utilizamos de la planificación de los docentes de nivel, y también hacemos como acortamos los indicadores o los modificamos en relación a las posibilidades del estudiante. En mi caso particularmente, a mí me sirve mucho tener un drive compartido con el docente. El trabajo se va haciendo en el día a día y depende de cada docente. Hay docentes que sí, que contribuyen, que la leen, que te dicen, está bien, yo pondría esto, o sacan algo. Ya de un tiempo pido que ellos completen, hay una parte de carátula que tiene los datos de la institución, el nombre del equipo directivo, el equipo de orientación escolar, de la docente. Entonces yo les pido que ellos completen eso como algo, les pido que completen estos datos y obviamente los indicadores de avance. Entonces, dentro de los indicadores de avance, cuando hay mucha distancia con los de la planificación de la docente, hacemos acuerdos. Pero si no, también es como en secundaria tengo un estudiante que, bueno, no requiere mucho apoyo ni se están realizando intervenciones específicas, él hace lo mismo que el resto de sus compañeros, salvo en matemática. Entonces todos los docentes completaron los indicadores de avance de su área. Pero bueno, no es algo que ocurre en todas las escuelas ni con todos los docentes, así que es importante que bueno, nada, que uno también genera como algo desde la insistencia a veces, y a veces también termina siendo uno el trabajo y bueno, es como un poco y un poco. Juli, cuando decís distrital, ¿quiere decir que es un archivo en el que pueden compartir todos y pueden utilizar todos? Es un archivo que está o sea, todas las 500 de este distrito manejan el mismo modelo de PPI. Por eso es distrito. Incluso cuando nos llega el archivo, era PPI distrital. Después uno modifica y pone PPI 502, PPI 501, PPI 504, pero era distrital. Sí, la verdad que eso es mucho del trabajo. Le vas pidiendo a los docentes que agarren y participen de ese archivo, que pongan... En ese sentido, por ejemplo, si yo estoy trabajando, ahora por ejemplo trabajo en el Cristo Rey este año, cuando tuve que completar los indicadores de avance para un estudiante que tiene intervenciones pedagógicas muy significativas, pero sus docentes lo conocen y trabajan con él así hace varios años, sosteniendo la inclusión. Entonces, ellos mismos, yo les compartí un drive donde estaba pegado ese modelo distrital, que se trabajó con todas con las inspectoras y en mesa de inclusión, fue como un trabajo arduo que se hizo en el distrito, y les pido que completen y que pongan los indicadores de avance de cada uno de su área. Y después, sí, una vez que ya está todo conformado, ese es
el documento que se firma con la familia y con las instituciones. Va, con la institución, las dos instituciones. Juli, en Matilde, ¿querés preguntar algo vos? Rato que estás como queriendo hablar y... Bueno. Mati, mandame si querés por escrito y yo lo pregunto. Viviana, perdón, me preguntaste si se trabaja la identidad juvenil. Esta semana no, yo la verdad que creo que no. No, pero no sé. La verdad que eso no es algo que esté dentro de mi alcance saberlo. Sí, esta semana, con la semana de la ESI, se estuvo trabajando mucho en todos los espacios, y particularmente nosotros vamos a hacer un taller en el Cristo Rey sobre inclusión. Pero en el marco de la semana de la ESI fue como que se dio ese tipo de articulación. Yo trabajo ahí como docente de inclusión y se va a trabajar con todos los sexto años de esa institución. Pero no sé, eso no sé. Bueno, en principio los estudiantes, generalmente los que egresan, hay estudiantes que egresan al CFI de la modalidad especial y tienen una preparación. A veces se hacen articulaciones de que los chicos van al CFI y conocen y participan. Como vieron, en las escuelas secundarias, los estudiantes de las primarias terminan sexto grado y van a hacer articulación a conocer el barrio. Bueno, nosotros intentamos proponer y promover este tipo de situaciones. Es complejo. Pero el año pasado, no, el anterior, se logró que 502 pueda ir al CFI con los estudiantes y pasar un día, una mañana, hacer una actividad compartida, recorrer la institución, conocerla, desayunar con ellos. Se logró hacer. Y en particular con los estudiantes de inclusión que pasan al CFI, también uno intenta, son estudiantes que están en sexto grado, que asisten a las articulaciones que se hacen en las escuelas secundarias, que están cerca de su barrio, y entonces ahí nosotros lo que intentamos hacer es proponer un día que puedan asistir con las familias, y generalmente soy yo que acompañe, o el docente de inclusión de ese estudiante al CFI, y recorren las instalaciones. Los docentes preparan una actividad cortita, porque bueno, los padres generalmente tienen que esperarlo. Hay como una cuestión distinta en relación a una lección paseo, que sería la posibilidad de hacer una articulación o una salida educativa. No se puede caracterizar así porque el estudiante es invitado con su familia. Entonces, esas son las cuestiones que uno puede hacer para aproximar y acercar al estudiante a este cambio que va a tener de institución, y que no sea de repente llegar a un lugar que ni conoce. Así que bueno, siempre se intenta que eso ocurra. Y Juli, ya que hablamos de las familias, ¿cómo es la relación con las familias y cómo toman las familias esto de que los estudiantes pasen al FI o de la propuesta del FI? Ok. Y depende también dónde están, de qué familias hablamos. Si hablamos de familias que están transitando el nivel en un proyecto de inclusión, a veces no es lo que ellos esperan o lo que ellos desean escuchar, cuando uno ve, ¿no?, que hay mucha distancia entre las posibilidades de ese estudiante para poder tener una continuidad en su trayectoria en inclusión, y que la mejor opción es ir al centro de formación integral. Entonces, bueno, se va transitando a través de reuniones y uno da cuenta a través también de informes y de justamente las valoraciones de la PPI. Entonces, uno va preparando un poco a la familia, si se quiere, y al estudiante en esto. A veces son buenas las recepciones y a veces no, tienen miedo, están en desacuerdo. Y cuando los niños están en la escuela especial es más fácil, tal vez porque es como que ellos ya saben que esa es la siguiente etapa, es como su secundario, bueno, egresa, que igual es muy difícil el egreso, porque aparte, este año particularmente el micro para niños con discapacidad empezó hace un mes, y estamos hablando hace un mes y hacía 2 años que no pasaba, que no había admisiones para niños con... Entonces,
hubo muchas trayectorias que se vieron interrumpidas por esta situación, porque las familias no tienen las posibilidades de vivir en Loma Hermosa y llevarlos hasta Sáenz Peña. Pensemos que nada más los CFI, que bueno, este es uno de los pocos distritos que tiene 2, casi ninguno tiene 2, con edificio propio, pero quedan muy alejados, o sea, están muy cerca uno del otro y en una parte del distrito, y todo el distrito tiene que asistir ahí. Entonces es como un poco complejo. Pero bueno, las familias muchas veces acompañan la decisión. Tenía miedo de que el Zoom me falle, pero no, viene bien. ¿Sabemos quién es iPhone? iPhone, ¿quién sos? Yo, María, Ah, muy bien. no Te puedo me prender la cambiaste de cámara, dispositivo. perdón. No, No no te puedo prender. preocupes. Ahí está, ahí está. Ahí está, María, perfecto. Te conectaste hace un ratito y no me había dado cuenta hasta que te acepté, tardé un poco. Ahí se suma Julieta. Bien, yo creo que con este ya vamos un poco cerrando. Hagan las últimas preguntas. Quienes están encargadas de controlar, controlen, porfas. A ver si nos quedó algo. Muchas preguntas pueden surgir de lo que ella misma está diciendo. Ahí está Julia otra vez. Bien, me muteo, ¿eh? Continuemos. O sea, ellos le dan un diploma de egreso que solamente cuando tienen los casos de las pasantías y hay como más, no sé si acreditación sería la palabra, pero en esos casos hay como alguna orientación. Ahora hay una cuestión de que hay un ciclo básico y un ciclo superior también, pero eso empezó este año, así que yo no sé cómo van a ser las certificaciones actuales. O sea, este año es el primer año que así que yo no sé cómo van a ser las certificaciones actuales. O sea, ¿Podría, Juli, repetir lo último porque justo se interrumpió? Que este año recién implementaron los 2 ciclos, comentabas. Sí, este año. O sea, en realidad en septiembre del año pasado, pero en septiembre del año pasado no, ni siquiera, o sea, en los papeles se cambiaron porque Recording in progress. fue en el momento en el que se decidió que la trayectoria educativa sea de doble jornada, entonces, bueno, fue como un cambio muy abrupto, fue como muy, que no se esperaba, si bien se venía hablando, viste, había algo como que ya uno decía, bueno, en cualquier momento se hace el cambio, pero fue muy inmediato. Y no sé cómo van a salir las certificaciones a partir de esto, porque bueno, ahora tal vez sí haya algo de un perfeccionamiento en alguna área específica que si vos pasás de un ciclo a otro, se supone que deberías poder completar. Y no sé qué va a pasar con los estudiantes, por ejemplo, con discapacidad motriz, que no pueden llegar a un ciclo superior en carpintería. Tal vez puedan abrirse, o sea, ahora está carpintería, gastronomía y informática. Esos son los 3 de ciclo superior. Pero bueno, yo no sé si de repente eso es justamente una de las cuestiones que decía la directora a principio de este año, que es como que no se sabe este año es esta la disposición del ciclo superior y el ciclo básico, pero como que no es que hay un área específica para el superior. Entonces, es como, hay que ver cómo funciona.
de qué forma salen los certificados. Si quieren, en particular me comprometo a preguntarle a la directora del CFI y pasarles esa cuestión cuando, bueno, calculo que ahora ya estarán como en progreso. Hay estudiantes que este año también egresan. También son trayectorias más largas, entonces como que, bueno, todo eso hace que sea diferente, ¿no? El momento del egreso. Bien, sería interesante si nos lo podés compartir cuando lo tengas, más que bienvenido. Pues se lo comparto a Matilde. Bárbaro. Y te hago una pregunta que no me quedó claro, quizás a mis estudiantes sí, a mí no. ¿Vos solo haces la articulación en el taller? ¿Solo en formación técnica o también en la formación general? En ambos, porque ahora encima, Está bien. a principio la idea era esa, poder estar solo en la formación técnica, porque en la formación general se supone que el docente es de especial. Pero con el cambio pasó esto. Hay mañanas que hay estudiantes con discapacidad motora que hacen taller y hay mañanas que los estudiantes con discapacidad motora hacen formación general. Y yo solamente asisto en el turno mañana. Entonces, claro, como es en contrahorario, en un momento hacen una cosa y en el turno siguiente hacen lo contrario, yo no puedo asistir en ambas. Entonces, cuando los estudiantes están en formación general en el turno mañana, yo estoy en formación general en el turno mañana. Depende de cada estudiante. Claro, no fue una decisión, digamos, pensada, sino que fue justo en el turno uno se adapta a la institución. Es así, por eso podemos estar en uno. Muy bien. Bien. ¿Queda alguna pregunta? ¿Y cómo realizamos tips? Bueno, en particular con algunas familias ya teníamos contacto de antes porque eran estudiantes también que yo tuve en iniciación cuando estaban en su nivel primario. Tenemos comunicación más fluida y tal vez hay comunicación por medio de WhatsApp o un mail o un llamado en alguna oportunidad si es necesario. Pero se prioriza que la comunicación se haga a través de los medios y canales formales. Pero, por ejemplo, los estudiantes con los que yo no tengo comunicación directa, a veces depende de la docente, arma un grupo de WhatsApp, pero este año tampoco tuve gran participación con las familias. Tal vez en años anteriores sí, pero este año es como que la docente de grupo es la que se encarga de transmitir las cuestiones específicas, incluso las orientaciones que yo doy. Ahora, por ejemplo, con Maitena estamos viendo la cuestión de la alimentación y la maestra fue la que le pidió a la madre la cuchara para que nosotros podamos hacer el engrosamiento y torcerla para que ella pueda tener, como una llegada más fácil a la boca. Y después seguramente se la va a invitar a la escuela para que lo vea en funcionamiento. Digo, más allá de que también en la casa seguramente está implementándose porque es una estudiante que viene de mucha trayectoria en escuela especial. Estas son las cuestiones que ocurren donde las familias no tienen un contacto directo conmigo en esta oportunidad. ¿Alguna pregunta más para Julieta? Bien, yo quiero que las preguntas que me cierre y no haya que queden pendientes. Y si es por terminar, si es como para terminar, vendría a ser cuál es. Ay, me estoy sintiendo mi eco otra vez. ¿Cuál es? Repetí, Vivi. Sí. Porque no se entendió. Muy bien, Vivi, muy bien. Son todos los días, un día a día de satisfacciones, porque incluso aquellos momentos en donde no sale todo tan bien, también uno intenta darse cuenta de que, bueno, ahí también hay una cuestión más para preguntarnos, ¿no? Y decir, ¿qué está pasando acá? Pero es muy hermoso que te esperen. O sea, yo voy una vez por semana, ahora voy 2, y es hermoso llegar y el grito de Juli, viniste, te esperé, ¿no? Como eso es como algo que ya está, me salvó el día. Y también ver que ellos van y que por ahí toman decisiones y de repente el planteo que vengan y que particularmente conmigo
si bien voy poco, tenemos como un vínculo muy cercano porque cuando estoy trabajo muy en el 1 a 1, entonces hay como algo que se forma en ese pequeño momento de intercambio. Y que vengan y que planteen, no, mira, no me gusta este taller, yo acá no la estoy pasando bien, me quiero ir a otro taller, porque también es parte, ¿no? Que parte de que ellos puedan ir conformando su propia trayectoria, que es la idea, ¿no? Que a veces es como, bueno, tenemos que armar el grupo, tenemos todos estos jóvenes y van a ir, y vas organizándolo y no hay algo tanto de cuál es la preferencia del estudiante. Entonces, que ellos puedan dar cuenta de un cambio y que se pueda gestionar, para mí eso es también pleno y satisfactorio. Me gustaría en cuenta. Ustedes cuando estén en estos roles, sí, involúcrenla porque es muy importante. Pero después en lo cotidiano es como difícil, es difícil porque como no está en el diseño curricular, ¿no? Como no está en las normativas que son las bajadas, a veces siempre está la apertura para utilizarlas, pero como no, algo como cuando te dicen, bueno, mira, tenés que planificar con el diseño curricular, que a vos te lo piden, pero esto no te lo piden. Entonces hay como algo ahí que se queda con el diseño curricular, que a vos te lo piden, pero esto no te lo piden. Entonces hay como algo ahí que se Cuando escuchan eco es porque Matilde se ve que su internet no da, entonces se escucha el eco desde su computadora. Lo aclaro, pobre, porque ella va abriendo, pero... Puta madre. Cuando escuchan eco es porque Matilde se ve que su internet no da, entonces se escucha desde su computadora. Se enojó Matilde. Se enojó Matilde. Sí, ahí, bien. Digo, Juli, que está muy bien lo que vos decís, ¿no? Que las cosas cuando no están pautadas de una manera casi exigida, como son los diseños curriculares, en la realidad pareciera que no se llevan a cabo, ¿no? Los diseños curriculares, mirá lo que está costando. Hay tanta realidad atravesada que el diseño curricular del CEFI está costando llevárselo realmente a la práctica. Pero lo que a mí me deja siempre pensando es que en la formación del docente, en este caso de discapacidad motora del 34, por ejemplo, lo que es la formación en planificación centrada en la persona, es parte de nuestro ABC. Y que en la práctica después lo podemos sostener. Yo quisiera hacer un cierre con esta reflexión, ¿no? Porque las instituciones las hacemos los agentes. Y está la normativa que nos encuadra, que nos cuida, que protege sobre todo al sujeto, al niño y al joven con su derecho a la educación y a ser persona. Pero también está el docente que en el medio de todo esto, todas estas cuestiones nos vamos desdibujando. Vos tenés, contaste cuántos años de trayectoria como docente, 17 o 17 con el CFI, ¿cuántos años tenés? 17 de trayectoria docente. 17 de trayectoria docente. Bien, esto, ¿no? Ella te pregunta cómo te sentís vos en tu rol, y vos te formaste también. ¿Cómo es ese lidiar entre esta realidad tan dura y esta formación que sabemos que si no pensamos en la persona y no planificamos, y no centramos en el sujeto, se va diluyendo nuestro propio rol? Sí. ¿Se entiende, Juli? Sí. Sí, y por eso digo, por eso le por eso digo, por eso lo que significa, si no aparece la obligación de utilizar la centralidad en la persona,
no aparece reflejado en el documento, tal vez, ¿no? Digo, en el documento o en lo que refleja la tarea o el rol que uno desempeña. Pero en realidad no es la intención que tenemos nosotros como educadores de educación. No es la intención que tenemos nosotros como educadores de educación. Siempre intentamos. Mati, perdón, Juli. Siempre Mientras ella habla, te muteo. Porque tu compu hace eco. Listo, Juli. No, que digo eso, que digo porque me parece re importante lo que dijo Matilde en relación a no olvidarnos la centralidad de que lo importante es el sujeto y sus individualidades. Entonces, hay como muchas tendencias, siento yo, esa es esto es una posición totalmente personal, de capacitar para la alfabetización. Ahora hay como programas que se están abriendo porque se intenta, ¿no?, que se fortalezca la alfabetización. Hablo de nivel primario porque es como donde están fuertemente hoy instalándose. Pero lo que transmiten tiene que ver con un modelo más homogéneo, porque sabemos que nuestros estudiantes tienen otros tiempos, otras particularidades, y tal vez no están tan abrazadas en ese sentido. Entonces, yo lo que siento es que cada vez más se está tendiendo a ir a el tiempo que del estudiante que sea cada vez más parecido al del otro, que el diseño se utilice cada vez más cerquita del diseño. Hay como esas tendencias. Así que me parece que en estos momentos donde las tendencias son a que todo funcione como más homogéneamente, es interesante poder pensar y seguir planteando las particularidades y las necesidades individuales de cada trayectoria, porque cada persona tiene una necesidad en particular, todos nosotros, o sea, cualquier sujeto. Entonces, no perder esto de vista. Más que ustedes lo pueden tener ahora en su formación y que van a salir al campo laboral pronto a ejercer el rol, y digo, que eso siga perteneciendo y estando. En la modalidad, nosotros usamos mucho la planificación centrada en la persona. Hasta hace un par de años se hacía el mapeo en la casa del estudiante, o sea, se llevaba a cabo. Y después de la pandemia hubo un cambio muy grande en relación a la cercanía con la familia y con ir a la casa del estudiante. Hubo como muchos cambios en relación a eso. Entonces, digo, también hay algo que nos atraviesa socialmente, pero eso no escapa a posibilidades de seguir centrándonos en lo que el estudiante necesita y en sus particularidades para potenciar eso que es él, ¿no? Y dejar por fuera lo que no puede él, ¿no? Digo, eso. Perfecto, me gustó mucho ese cierre que pudiste dar, bueno, con Matilde ahí con esa ayuda. ¿Algo más que le quieran preguntar a Julieta que quedó ahí en el tintero, que hayan quedado pensando? ¿No? ¿Les parece entonces si hacemos un cierre? Bueno, yo les voy a pedir algo. Sonrían porque voy a sacar una captura de pantalla. Ya saqué dos, pero salimos todos como... "Ugh". Así que vamos a sacar una captura. Hermosos y hermosas. Muy bien. Bueno, Juli, mil gracias. Más que agradecidas por tus aportes. Muy interesante, tenemos mucho para analizar. Así que muchísimas gracias. Y bueno, un poco esto, ¿no? Nos viene bien como escuchar la realidad, porque nosotros tenemos el papel, tenemos la normativa, tenemos la teoría, estamos empapados de eso, entonces realmente ver lo que sucede por detrás y también esto que decías vos, ¿no? Después uno con la formación, después va y trata de hacer lo mejor posible y me pasa lo mismo. O sea, cuando uno llega y ve a ese estudiante y te dice, ay, te extrañé, ¿cómo estás? Se te llena el alma y vos decís, bueno, estoy haciendo algo bien, vamos bien y uno quiere seguir mejorando después de tantos años. Yo no voy 17, pero voy 10 y uno quiere seguir ahí remando. Así que bueno, nada, realmente muy agradecida de parte mía, de Matilde y de todos los presentes. Bueno, gracias a todos ustedes por este hermoso momento compartido, y es también un gran honor y un privilegio para mí poder contar un poco de mi experiencia y que me escuchen con tanto amor, así que gracias. Bien. Nosotros no nos despedimos, la despedimos a Juli, si les parece. Gracias, Julieta. Gracias. Gracias, que terminen bien la noche. Hasta luego. Gracias. Muy bien.
No sé si Matilde querrá decir algo antes de cerrar, aunque estés con un internet malo. Está enojada la profe. Antes que nada, mil disculpas porque me muero por esta situación. Siempre me pasa algo con internet. Está enojada la profe. Sí. Pero nota, bueno, igual va a estar, está la grabación, porque creo que se habló de mucho contenido muy fuerte, muy valioso, como para ir desmenuzándolo en cuanto a lo que es nuestro lugar como docentes y lo que el sistema también tiene para ofrecer, ¿no? Porque, bueno, somos parte de un sistema. Así que espero que que lo hayan sentido así. Yo al menos lo viví así. No sé vos, Belén. Creo que no tengo palabras, lo tengo que procesar primero. Tengo que procesar un poco todo lo que escuchamos. La realidad es esa, porque yo me paro frente a ustedes y cuento que algunas cosas y hablamos de algunas realidades, después escuchar otras impactan. Sí, me gustaría que se queden pensando con esto último. Ella dijo, la planificación centrada en la persona no está en ninguna normativa. Quiero que revisen esa propuesta curricular y me digan dónde sí está o dónde no está. Y si está implícita o explícitamente escrita ahí. Me quedo con eso y quiero ver eso en los informes, se los pido por favor. Una crítica de todo esto. Ah, no estaba mal lo que yo escuché. Muy bien, Viviana. Sí. Y me gustaría consultarles cómo se organizaron para esta entrevista. Totalmente, totalmente. Yo creo que cuando el CEFI... ¿Cómo se organizó? Continúa, Mati, continúa. ¿Se fue? No. Sí, se No, fue. se fue la imagen nada más. Le está todavía la profe. Pero se mutió también. Bueno, mientras ella vuelve, si es que vuelve, pobre, ya subí las dos audios de las últimas dos, ahora cuando termine este subo este para que lo vean. Me gustaría saber que alguien me cuente cómo se organizaron para la entrevista, si se organizaron por grupos o fue como, bueno, preguntamos todos y todas. Sí. Perfecto, ¿fue eso? Fue de esa Está manera. bien. Fue de esa manera. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si Matilde volverá, pero ¿alguien tiene alguna duda sobre el proyecto? Yo sé que es largo, les voy a tener toda la paciencia del mundo y me preguntan 1500 veces si tienen dudas, ¿sí? Porque es un proyecto que año a año Moni puede dar fe, Viviana también. A mí no me acuerdo, sí, que voy modificando, vamos arreglando, se va cambiando, se esperan nuevos objetivos, nuevas propuestas. Este año está más enfocado en poder extraer toda la información. El año pasado hicimos una única visita. ¿Te acordás, Moni, que una de las cuestiones fue, hubiese faltado una visita más? Bueno, este año lo estamos implementando. Nada, voy aprendiendo en este caso este proyecto loco con ustedes. Sí, tienen el Instagram también, así que espero Está el que suban Instagram, sí, cositas, está el que Instagram. suban cositas, así las veo después. Así va a ser. Ahí volvió Matilde. Ya te estaba cerrando, Mati, si te parece bien. Yo quería decir algo que nos mandó un mensaje hoy María, la directora del CFI, que decía, o sea, no sé si nosotras el miércoles vamos a ver alumnos. Porque mandó un mensaje que dice, practicantes, jornadas institucionales de la modalidad de educación especial, septiembre de 2025. Queremos contarles que los próximos 2, 3 y 4 de septiembre se realizarán en la provincia las jornadas institucionales de la modalidad de educación especial con suspensión de clase. 2 de septiembre de 13 a 17 horas en el CFI. Necesito todo el personal presente en este encuentro. Ya hablé con Miriam para que vengan en ese horario. El 2, o sea, el 2 nosotros vamos a hablar con... No sé qué pasará el 3 y el 4, por eso digo, o sea, docentes tendrá que haber, no sé si va a haber estudiantes por esto de con suspensión de clases. Pero nada, como para que, por si quieren averiguar o pregunto yo mañana, no sé.
No, es con suspensión de clases. Ya fue acá también el miércoles pasado. Me quiero ¿Pero los morir. 3 días suspenden las clases o solo este martes que no sé si era nosotros? Consultalo, velo igual, pero en caso de que eso sea, de que el miércoles 3 hay suspensión de clases, lo voy a hablar con Matilde. En caso de que eso sea, de que el miércoles 3 hay suspensión de clases, lo voy a hablar con Matilde. A ver. Estoy escuchando. Hay que hablarlo con María puntualmente, porque ellas van a hacer entrevistas, lo que deberían por ahí tener un poquito de encuentro con los docentes. No van a poder ver a los estudiantes, pero por ahí pueden ver a los docentes. Hacemos más acotado para no quitarles horas de mandado, pero no perder el espacio, porque si no las fechas se nos atrasan a todos. Coincido, iba a decir lo mismo. No sé, es mi idea original, coincido, ¿no? iba a decir lo mismo. Aprovechen que están, de hecho, si es jornada va a haber un montón de docentes. Aprovechen ese espacio, quizás pueden entrevistar 2 a la vez, quizás pueden entrevistar no sé, 3 de ustedes a una, 3 de ustedes a otra. Veamos qué nos dice María en ese momento, también ajustémonos, tengamos cintura, como se dice, a las circunstancias. Esto pasa, también es la realidad, hay jornadas, hay momentos de la escuela institucional. Aprovechen a preguntar de qué es esa jornada, qué es lo que se está trabajando, sáquenle jugo a esa situación. Por lo menos eso para darle un poquito de algo bueno a esto. ¿Sí? No van a ver a los chicos, pero pueden ver a los docentes y consultar. De hecho, capaz pueden agarrar 2 o 3 de taller, bueno, ya me emociono y no, aprovechen ese pero momento. pueden ver a los docentes y consultar. De hecho, capaz pueden agarrar 2 o 3 de taller, bueno, ya me emociono y no, aprovechen ese momento. Tal cual, yo creo que se puede aprovechar igual. Bueno, igual hay que hablarlo con María. Gracias, Belén, por traer esta información, porque podemos mañana a primera hora mandarle un mensaje a María. El tema es que vos igual le preguntes, porque María a veces está con muchos mensajes y no nos contesta enseguida. Y de todo tenemos que resolver. Sí, mañana no va porque los viernes no va en ningún momento al CFI, pero el lunes a la tarde va. Por lo demás. Mañana no va porque los viernes no va en ningún momento al CFI, pero el lunes a la tarde va. Listo, gracias, Belu. Haz eso entonces. El lunes preguntarle, nosotras igual mañana le escribimos, pero como te decía Matilde, puede que no nos conteste porque nos pasó que está a 1000, entonces no nos contesta, vos preguntarle el lunes igual. Bueno, gracias por estar, a ponerse a escribir, a ponerse a reflexionar. Si bien tienen las grabaciones, háganse preguntas de todo esto que estuvimos hablando hoy, qué les resonó. Y me gustaría también saber, en esto, además de lo de la propuesta que les decía, qué preguntas creen que faltaron preguntar. Que ella nombró un montón de cosas que yo creo que eran buenos disparadores para consultar. No capaz las que estuvimos hablando en clase, pero creo que quedaron preguntas por hacer. Me gustaría saber si es que consideran que quedaron o no y cuáles. ¿Están de acuerdo? Si es que consideran que quedaron o no y cuáles. Y a todas les diría, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, designaron una persona sola para que preguntara, por eso faltó por ahí la participación más activa, porque era como que nos estábamos faltando eso, ¿no? Ya les pregunté justo cuando se te cortó internet. Mati, ¿me escuchaste? Ahí está, ok, listo. Ya justo cuando vos se te perdés, yo les pregunté cómo se habían organizado. Bueno, muchas gracias a todas. Nos vemos. Mi equipo iba a decir. Mi equipo, no nos vemos la semana que viene porque cae 11. No me di cuenta el otro día. Así que las veo recién el siguiente. Así que las veo recién el siguiente. Pará, 11 ya la semana que viene, miércoles No, 3. La semana que viene no tienen porque van al SFI. Lo tomamos como clase. Y la otra es 11, o sea que no las veo por 2 semanas. Eso era. Sí, me quedé, dije, pero bueno, no importa, después lo vamos a resolver. Bueno, un beso enorme. Subo ahora esta grabación. ¿Sí? Chao a todas y todos. Besitos. Chao. Profe.